Con el dominio de la Meca, el Islam es el gran poder emergente en el mundo arábigo. Muchas de las tribus árabes adoptan la religión islámica, pues saben que de una u otra manera van a ser obligadas a someterse a su autoridad. Durante los primeros años, muchas tribus beduinas aceptaron estos principios solo de palabra. Fuera de la región del Hiyaz, la fe del Islam aún no tenía ningún significado. Todavía en el 632, año de la muerte del profeta, su sometimiento político de la península arábica y el dominio que el Islam tenía sobre ellas era circunstancial. En Medina no imaginaron que el profeta de Alá pudiese, como los demás mortales, estar sujeto a las leyes de la naturaleza. Mahoma murió sobre una estera en una de las casas que había hecho construir junto a la mezquita de Medina para su esposa Aisha. Su muerte produjo la primera gran crisis que enfrentó la comunidad musulmana. ¿Quién debería recibir su herencia religiosa y política? Era una cuestión conflictiva por la rivalidad entre los partidarios de las familias de su hija Fátima y los de su joven esposa Aisha. Sus nietos eran menores y en cualquier caso es dudoso que Mahoma hubiese querido a uno de sus descendientes varones como sucesor. Mahoma sabía muy bien que sus facultades eran intransferibles. En el momento de su muerte se limitó a establecer este oráculo: Dios da la soberanía a quien le place. Los miembros principales y más antiguos de la Umma en Medina tuvieron que elegir el sucesor, el califa. Omar, sin duda el más influyente, propuso al anciano Abu Bakr, antiguo suegro de Mahoma y padre de Aisha, y nadie opuso resistencia. Sus credenciales eran impresionantes. Solo 2 años más joven que Mahoma, fue uno de los primeros mequíes en seguir la causa del profeta. Había realizado con él la hégira y había gozado de su entera confianza hasta el día de su muerte. Este viejo comerciante, de inteligencia práctica innegable, consciente de la inmensa diferencia entre su autoridad y la de Mahoma, al anunciar a los fieles la muerte del profeta, pronunció las siguientes palabras: Hombres, el que adore a Mahoma sepa que ha muerto. El que adore a Dios sepa que éste vive y es inmortal. Abu Bakr enfrentó con decisión su primera tarea: contrarrestar la secesión de las tribus de Arabia, las cuales se sintieron libres del vínculo moral y político que las unía a Mahoma y no reconocieron al nuevo califa. Proclamando la aparición de nuevos profetas, provocaron un gran levantamiento de rebelión contra el Islam, la rida que llevaba a amenazar la propia Medina. La revuelta solo terminó después de un año de cruentas luchas entre los árabes, imponiéndose el Islam sobre todas las resistencias locales y extendiéndose el dominio musulmán en Arabia. El Islam encauzó la belicosidad de los beduinos hacia la conquista exterior. Algunos historiadores piensan que de no haberse lanzado los primeros musulmanes a una enérgica acción bélica de conquista y de proselitismo acelerado, el Islam se hubiera diluido y confundido con los otros muchos espasmos proféticos crecidos por toda Arabia tras el éxito de la predicación de Mahoma. La expansión obedeció, pues, a motivos políticos. Abu Bakr y luego Omar comprendieron que era vital para la subsistencia del Estado Islámico de Medina allegar los recursos mediante el botín y los impuestos sobre los nuevos territorios conquistados, en lugar de obtenerlos, como hasta entonces, del despojo y las guerras intestinas entre los propios beduinos. La consolidación del Islam vino a cambiar esta dinámica y, por tanto, la paz y la unidad interna se convirtieron en una necesidad. La conquista gozó de una coyuntura favorable, propiciada por la debilidad de los imperios bizantino y sasánida, agotados por un enfrentamiento bélico continuo. El proselitismo islámico dio abundantes frutos entre poblaciones donde el Estado era detestado por sus extorsiones impositivas, sus persecuciones religiosas y sus continuas levas de reclutamiento forzoso en las fronteras.
En Siria, Egipto y Mesopotamia, los beduinos árabes fueron recibidos como libertadores. Las primeras incursiones de los musulmanes, tanto en la región levantina como en Mesopotamia, se tradujeron en rápidas victorias. En ellas se destacó Khalid ibn al-Walid, cuyo genio militar ya había sido probado en las guerras de secesión y quien poseía el apelativo honorífico de la espada de Alá. En el año 633 los árabes penetraron en Palestina y Transjordania, desbaratando a los bizantinos en Ainadain, Baisán y Fil, y obligándolos a refugiarse en Jerusalén y Damasco. Abu Bakr murió a los 2 años de ser investido y eligió como sucesor a Omar. Poderoso enemigo de Mahoma en los primeros tiempos, pertenecía al clan de los Quraisíes, ricos comerciantes que gobernaban en la Meca, y fue el único de la aristocracia mequí que tras una milagrosa conversión emigró con Mahoma a Medina en el año 622. De naturaleza señorial, era un hombre que imponía y dominaba a los fieles no solo espiritualmente, sino físicamente. Era un excelente jinete, apasionado e impulsivo, llevaba siempre en la mano un látigo que aplicaba sobre quien creía conveniente. A su vez era un fervoroso creyente muy piadoso y cualquier frase del Corán le devolvía a la calma. Su primer sermón en la mezquita de Medina contiene esta frase: los árabes son como un camello turbulento que hay que saber gobernar. Por el Dios de la Kaaba yo os juro que os llevaré por donde tenéis que ir. Omar dirigió la política desde Medina. Sus generales Khalid, Sa'd y Arma luchaban por su cuenta, pero las riendas de la autoridad religiosa y política permanecieron en manos del califa. Durante los 10 años del califato de Omar, del 634 al 644, se realizarían las grandes conquistas del Levante, Mesopotamia, Egipto y Persia, y se pondrían los cimientos de lo que iba a ser el clásico Estado Islámico. En forma sucesiva fueron conquistadas las ciudades levantinas, que estaban bajo la hegemonía de Bizancio, entre ellas Damasco. La batalla de Yarmouk, en el 636, dejó en manos árabes de forma definitiva la Siria bizantina. En el 638 abrió sus puertas al Islam la última ciudad de Palestina, Jerusalén. La capitulación de esta ciudad santa, a la que acudió personalmente Omar para rezar, siguió a un pacto que aseguraba a los cristianos vida y bienes, iglesias y libertad de culto a cambio de sumisión y tributo. En el frente oriental, la batalla de Qadisiyah dio término al dominio persa del Irak. Para asegurar las nuevas conquistas, los árabes fundaron 2 campos militares, Kufa y Basra, que pronto se transformarían en florecientes ciudades y centros de difusión de la cultura. En estas ciudades nacerían las escuelas de gramática que habían de sistematizar la lengua árabe. Con la batalla de Nihawand, en el año 641, los árabes abrieron paso a la meseta del Irán, ocupando finalmente toda Persia. La campaña al país del Nilo fue conducida por Amr ibn al-As, quien venció a los bizantinos en la ciudad de Ain Shams, Heliópolis, hasta que finalmente en el 642 los árabes entraron triunfantes en Alejandría. Amr fundó el campo militar de Al-Fustat, que se convertiría posteriormente en la importante metrópoli de El Cairo, ciudad que desempeñaría un rol de gran relevancia en el desarrollo cultural árabe-islámico. Durante el califato de Omar se fue esbozando la constitución del naciente imperio árabe, sustentado en una organización de carácter militar. El gobernador de cada provincia era el mismo jefe militar que le había conquistado, en quien se centraban las funciones de presidir la oración, exhortar de modo oficial al pueblo congregado en la mezquita y administrar justicia en nombre del califa. La población conquistada, que profesa confesiones religiosas distintas a la fe musulmana, gente del libro, judíos, cristianos y zoroastros, recibía la categoría de protegidos, dhimmi, y vivían como ciudadanos de segunda clase en el Estado Islámico. Este estatus social no los obligaba a participar en forma activa en la defensa de la umma contra los estados beligerantes, y por tanto no tenían derecho a participar en el reparto de los botines de guerra. A cambio de su protección, tenían que pagar una capitación, quillaz, como contribución al tesoro. Para evitar la elusión del impuesto, los neoconversos al Islam solo podían ingresar en la nueva fe haciéndose clientes o mauli
de una u otra de las tribus árabes. Los no musulmanes estaban obligados a pagar un impuesto territorial jaray, que gravaba las posesiones rurales y era el impuesto más importante económicamente. Por este motivo, Omar prohibió la adquisición de tierras privadas en los territorios recién conquistados, respetando los bienes de la población lugareña. La tradición árabe representa en Omar el ideal del califa y del dirigente musulmán, por su piedad, su sentido de la justicia y por su habilidad política y militar. A fines del 644 murió asesinado por un esclavo cuando se disponía a orar en la mezquita de Medina. Fue enterrado como Abu Bakr junto a Mahoma en la propia mezquita. Antes de morir y anticipándose al peligro de la guerra civil con que se enfrentaría el Islam ante el problema de la sucesión, Omar había constituido un colegio electoral o shura, compuesto de 6 miembros integrado por los candidatos más probables para la sucesión, con el deber de elegir a uno de ellos como nuevo califa. La shura, haciendo caso omiso de las pretensiones de Alí, eligió al débil Othman ibn Affan, del 644 al 656, yerno de Mahoma, esperando así poder intervenir en el gobierno. La elección de Othman representó una victoria para la antigua aristocracia mequí. Dentro del clan Qaisí, Othman pertenecía a la familia de los omeyas, que en aquellas circunstancias se aprovechó para obtener cargos y beneficios del califa en detrimento de otras con más derechos. La situación se agravó al eludir con concesiones privadas la prohibición impuesta por Omar de adquirir tierras, y de esta manera se fue abriendo camino a la gran propiedad y al capital. Durante su califato, Omar había mandado confeccionar un registro con los nombres y méritos de los fieles desde el mismo momento de la hégira, y muchos de ellos se sintieron postergados. El desorden se extendió en las provincias con el descontento y se alzaron rebeliones en Medina, Kufa y Egipto. En la propia Medina, una delegación de descontentos procedente de Egipto asesinaba a puñaladas al califa en su propia casa. El crimen marcó una crisis en la historia del Islam y a su vez debilitó en gran medida el prestigio moral y religioso del califa, al sentar un triste precedente. Su mujer, Naila, también hija de Mahoma, envió a su pariente omeya Moabia, gobernador de Siria, la túnica ensangrentada del califa muerto, encomendándole vengar la muerte de su esposo. El asesinato del califa, persona sagrada a manos de los propios fieles musulmanes, produce la primera fitna o ruptura de la comunidad islámica de creyentes. El poder político ya no lo determina una única autoridad religiosa para todos los musulmanes. Las numerosas y opuestas ambiciones nacionales del inmenso imperio y las viejas enemistades de tribu prevalecerán desde entonces sobre la unidad y serán armas terribles en manos de los pretendientes. Desde el asesinato de Othman, el estado de guerra civil en el Islam adquiere un estado latente que en realidad ya no terminaría. A pesar de la inestabilidad política que caracteriza este periodo, la expansión del imperio no se detiene, y en el 646 se llevan a efecto incursiones en Cirenaica, al año siguiente en Capadocia y en Frigia. La conquista de Egipto fue seguida de un avance árabe hacia las costas occidentales del África del Norte. Sobre el 650, Siria, parte del Asia Menor, la Mesopotamia Superior, Palestina, Egipto y una zona de las provincias bizantinas del África septentrional estaban bajo el dominio árabe. Sus conquistas habían llevado a los árabes hasta las orillas del Mediterráneo, donde se les plantearon nuevos problemas de orden marítimo. No poseían escuadra y se hallaban impotentes ante los numerosos bajeles bizantinos, para los que eran fácilmente accesibles las provincias árabes del litoral. Los árabes comprendieron enseguida el peligro de la situación. El gobernador de Siria y futuro califa, Moabia, se dio a construir con actividad numerosas naves, cuyas tripulaciones se reclutaron al principio entre la población indígena greco-siria hecha a navegar. A mediados del siglo VII, las naves árabes del entonces gobernador Moabia empezaron a invadir las aguas bizantinas, y los musulmanes tomaron el importante centro marítimo de la isla de Chipre. No lejos de la costa de Asia Menor, deshicieron la flota bizantina mandada por el emperador en persona. Se apoderaron de la isla de Rodas, donde destruyeron el célebre Coroso, y llegaron hasta Creta y Sicilia, amenazando el Egeo y Constantinopla.
2 años después se completó la conquista de Persia Oriental. También se efectuaron operaciones terrestres en Armenia y en África septentrional hasta Ifriqiya, actual Túnez, pero fueron limitadas y cesaron drásticamente en el año 651, con las revueltas que terminaron en el 656 con el asesinato de Othman. Alí fue proclamado en Medina como califa, pero no fue reconocido por todos. Por una parte, el clan omeya de Moabia a la cabeza reclamó el castigo de los asesinos, lo que Alí no pudo o no quiso conceder. Aisa, Tal y Zubair, olvidando su papel en los acontecimientos precedentes, se sublevaron arrastrando a la ciudad de Basra o Basora en su movimiento. Lo rechazaron también los Quraisíes, que habían perdido poder con la muerte de Othman, y los piadosos medinenses, que veían en Alí el principal beneficiario de un sacrílego crimen. Dispuesto a enfrentar a sus antiguos aliados encabezados por Aisa, salió Alí de Medina en octubre del 656, hecho que señaló el fin de Medina como capital del Imperio Islámico. Además, por primera vez un califa dirigió un ejército musulmán para enfrentarse con hermanos musulmanes. Alí se dirigió a Kufa, en Irak, recibiendo el apoyo de la población y marchó contra Basora, donde aconteció la lucha conocida por la tradición como la Batalla del Camello, pues el principal enfrentamiento se desarrolló en torno al camello montado por Aisa, la madre de los justos. La batalla concluyó con la victoria de Alí. Tal y Zubair perecieron en el combate y Aisa fue hecha prisionera y devuelta a la Meca, donde permanecería hasta su muerte en el 678. Después de ocupar brevemente Basora, Alí regresó a Kufa, ciudad que hizo su capital. Pese a su victoria, el califa contaba solamente con el apoyo en la zona de Irak que controlaba. Gran parte de Arabia y Egipto permanecían neutrales. Además, era acompañado en su séquito por pietistas y teócratas que constantemente discutían su autoridad. En Siria, Moabia ocupaba una sólida posición, gobernando una provincia unida con una autoridad centralizada y disponiendo de un buen ejército entrenado y disciplinado en las guerras de frontera con los bizantinos. Moabia había permanecido neutral mientras Alí luchaba con sus adversarios, pero después de la eliminación de estos demandó justicia por el asesinato de Othman. Con esto no hacía más que actuar de acuerdo con la antigua costumbre árabe sancionada por el propio Alcorán. Sin reclamar pretensiones al califato, discutía el título de Alí, acusándolo de culpabilidad moral. Su primer movimiento fue rechazar al gobernador que envió a Alí para reemplazarlo, lo que obligó al califa a salir al mando de sus tropas. En la primavera del 657, los dos ejércitos se encontraron en Sifín, en las orillas del Éufrates. Después de algunas semanas de negociaciones y desafíos, se enfrentaron definitivamente en el 657, y cuando las fuerzas de Alí ya alcanzaban la victoria, An, partidario de Moabia, hizo a sus soldados clavar hojas de Alcorán en las puntas de sus lanzas, queriendo significar que era necesario detener la lucha fratricida y someterla al juicio de Dios. La presión de sus hombres indujo al califa a aceptar la tregua y a confiar la decisión a unos árbitros. Ante esto, cierto número de hombres protestó aduciendo que no reconocían ninguna decisión emanada del arbitraje humano, pues era un sacrilegio dejar en manos de hombres el juicio divino. Mientras se realizaba el litigio, estos partidarios de Alí se aislaron de ambas partes y desde entonces recibieron el nombre de Jawari, aquellos que se salieron, denominación que los identificará a lo largo de su historia. Con esto dieron origen a la primera escisión teológica de la Umma, perfilándose así los tres sectores que nacieron del cisma islámico: la Shia o partidarios de Alí, los Jawari y aquellos que, siguiendo a Moabia, conformaron la ortodoxia islámica o sunna. En otras palabras, chiitas, jarichitas y sunnitas. La aceptación del principio de arbitraje hizo perder a Alí sus prerrogativas de califa. Las sesiones se realizaron en Adraj. Los árbitros, absolviendo a Uthman, fallaron contra Alí, lo que trajo consigo que las tropas de Moabia proclamaran a este como califa en el 658. Alí, antes de iniciar su campaña contra Moabia, prefirió reducir la primera instancia a los Jawari, aplastándonos en Narawan, hecho sangriento que contribuyó a su descrédito y afianzó las pretensiones de Moabia. Finalmente Alí fue asesinado en Kufa, delante de la mezquita, por un jarichita que vengaba la matanza de sus hermanos. Su muerte aseguró el triunfo de la familia omeya.